Buenas noches, queridos hermanos. Es un privilegio otra vez estar juntos en esta noche para estudiar la palabra del Señor. Qué bueno que podemos separar un día a la semana, una noche para estudiar la palabra de Dios. Como ustedes saben, seguimos estudiando el libro de los Hechos y esta noche vamos a estudiar el capítulo 3 desde el versículo 11 hasta el versículo número 15. ¿Se acuerdan? La semana pasada nos quedamos cuando Pedro y Juan iban al templo a las 3 de la tarde, a la hora de la oración, y en la puerta se encontraron con un cojo de nacimiento, al cual lo ponían ahí cada día para que pidiera limosna. Cuando vieron a Pedro y Juan, él alzó la mano y comenzó a pedirle limosna, y Pedro les dijo: míranos. Y él estaba esperando recibir algunas monedas. Y entonces Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Al instante dice la palabra de Dios que los tobillos y los pies fueron afirmados y comenzó a saltar y alabar a Dios, y entró al templo con ellos, alabando, gritando, alabando a Dios por la sanidad que él tenía. Y entonces ahí viene nuestro pasaje para el día de hoy, que es desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Pero antes de hacerlo, vamos a pedirle ayuda al Señor para que con su Espíritu Santo pueda guiarnos en este estudio y aplicar a nuestros corazones aquello que Él sabe que precisamos escuchar y atesorar en nuestros corazones. Oremos, hermanos. Padre amado, en esta noche, una vez más, queremos darte las gracias por esta oportunidad preciosa que nos das de estudiar tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, tu palabra es nuestra leche espiritual no adulterada. Como decía David, más dulce que la miel es a nuestro paladar tu palabra, Señor. Y en esta noche venimos a ti con corazones sinceros, con la mente abierta para escuchar aquello que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Padre, muchas gracias por lo que tú vas a hacer. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú, Espíritu Santo, dice que nos guías a toda verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. A partir del versículo 11 en la Biblia, Reina Valera por lo menos, dice que el título de este pasaje es Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Y dice así la palabra de Dios, vamos a leerlo. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Esto es lo que dice la palabra del Señor. El primer versículo, el versículo 11, habla del milagro hecho y cómo Pedro se dirigió a toda esa multitud y lo que les dijo. Dice el versículo 11 que, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. El cojo tenía asido, dice la palabra de Dios, a Pedro y a Juan. La palabra asido significa agarrado, tomado, estaba aferrado. El cojo no quería separarse de ellos, de los apóstoles, porque había sido un milagro tan grande que él realmente estaba agradecido de corazón y quería estar con ellos. En ese momento dice que todo el pueblo estaba atónito, es decir, maravillado
asombrados, sorprendidos, y todos se juntaron, dice, en el pórtico que se llama de Salomón, y porque este milagro atrajo la atención de toda la gente. Más adelante vamos a ver después en el capítulo 4, dice que 5,000 personas ese día creyeron, es decir, que era una multitud muy grande, y ahí estaba esta gente maravillada, porque conocían al cojo. Todos los días lo ponían en la puerta, y cuántas veces le habrían visto y ahora lo veían parado, saltando, pudiendo caminar. Había sucedido un milagro, o sea, algo extraordinario. Y generalmente, hermanos, un milagro es algo que no tiene explicación racional. Y por eso es que la gente no podía entenderlo y estaba ahí en el pórtico de Salomón. A veces cuando hay un milagro, hermanos, ponemos los ojos en el milagro. Y esto creo que es un error muchas veces. Porque el propósito del milagro es mucho más que eso, que la sanidad física. Porque el milagro en sí no transforma a una persona, no salva a una persona, sino que muestra el visible, de una manera material, visible, el poder de Dios. Yo recuerdo que cuando Jesús sanó a un ciego de nacimiento, alguna gente que estaba cerca de ahí, inclusive sus discípulos, le preguntaron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que estuviera en esta condición? Y Jesús le respondió: ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. Interesante. Nació así para que al sanarle yo, vean el poder de Dios, que no hay nada que no sea posible para Dios. Y recuerdan cuando Jesús se enteró que Lázaro estaba enfermo, a su hermana que lo había mandado a llamar y a la gente que lo seguía a él, dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Un milagro tiene el propósito de mostrar el poder de Dios, pero también un milagro tiene el propósito de glorificar a Dios y glorificar a su Hijo Jesús. Eso dice la palabra. Pero ya que estaba toda la multitud ahí en la puerta, hermanos, aquí Pedro nos enseña algo. Dice que viendo esto, Pedro empezó a hablarle al pueblo. Es decir, Pedro aprovechó esta oportunidad para hablar de Jesús. Otra vez vemos a Pedro tomando la palabra. Una vez más vemos a este Pedro quien aprovechó esta oportunidad para hablar a toda esa gente de Jesús. Aquí vemos a un Pedro valiente, quien se enfrenta a esta gran multitud y comenzó a testificar de Jesucristo. Él sabía, hermanos, 50 días atrás Jesús les había dicho: me seréis testigos cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y como él sabía que era un testigo, aprovechó esta oportunidad y comenzó a hablar de Jesús. Qué enseñanza más grande para nosotros, hermanos. Debemos aprovechar cada oportunidad que tengamos para hablar de Jesús. Así como lo hacía Pedro, nosotros también lo podemos hacer cuando estamos en nuestra vida cotidiana y en cualquier lugar, comenzar a hablar de Jesús. Versículo 12 dice: varones israelitas. Al ver que la gente se acercó y Pedro comenzó a hablar al público, a la gente, él le dijo esto: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Las palabras que Pedro expresa aquí es un ejemplo para todos quienes somos predicadores o ministros de la palabra. Lo que primero les dice Pedro a ellos es: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Y por qué pone los ojos en nosotros? No es el hombre, no es la persona que sirve a Dios quien se lleva la gloria, es el Señor, es solamente Él. Y la otra cosa que Él les dice también aquí es: ¿por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad
hubiésemos hecho andar a este. Aquí Pedro dice algo muy interesante, hermanos. Jesús actúa en nosotros no por nuestra piedad, no porque somos buenos, no porque somos especiales, o dice como si por nuestro poder, no por las habilidades que tenemos. Hermanos, si Dios actúa en un milagro, es por Jesucristo, por su poder. Nosotros somos solo instrumentos del Señor para que Él sea glorificado. No pongan los ojos en nosotros. No es por nuestro poder o piedad que se ha hecho esto. Esto es muy importante. Que quiten los ojos del hombre para que lo pongan en el Señor, en Dios, quien es el que hace todos los milagros. Y sigue predicando aquí el apóstol Pedro y les dice el versículo 13: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Nosotros miramos retrospectivamente hacia atrás y nos damos cuenta y sabemos toda la historia. Pero recuerden, hermanos, ahí estaba iniciando la iglesia cristiana. Ahí ellos no habían escuchado hablar mucho de Jesús. Es más, le habían matado a Jesús. 50 días antes ellos habían literalmente asesinado, crucificando a Jesús. Pero ahora que ellos eran tan religiosos y que habían ido a adorar al templo, Pedro les dice directamente: es el Dios de Abraham en el cual ustedes creen. Es el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, aquel Dios a quien ustedes le llaman que son nuestros padres. Es Él que ha glorificado a su Hijo Jesús a través de este milagro. Pedro sabía que la mayoría de ellos sabían quién era Abraham, quién era Jacob, quién era Isaac. Y no solamente eso, sino que ahí estaban en el templo justamente venerando a ellos. Es por ellos quienes iban al templo. Y por eso les dice directamente: el Dios de vuestros padres. Él ha glorificado a Jesús. En otras palabras, esto que ustedes están viendo ahora, la sanidad de este hombre cojo de nacimiento, lo ha hecho Jesús y para su gloria. Aquel Dios todopoderoso, el único Dios verdadero, ha glorificado a su Hijo con la sanidad de este cojo. Y más adelante, en el versículo 16, Pedro va a decirles también: y por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús, a este, el cojo, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, o sea, por Jesús, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. En otras palabras, este milagro que vosotros están viendo ahora, lo hizo Jesús. Y este es un mensaje fuerte, hermanos. Quizás para nosotros ahora, en este tiempo, no tenga la fuerza, el poder que tenía en esos momentos. Porque les está diciendo aquí Pedro, como más adelante se los va a referir, a ese Jesús que ustedes crucificaron, que ustedes mataron. Él ha sanado a este cojo ahora. Pedro le dio la gloria al Señor Jesús. Hermanos, qué lindo ejemplo para nosotros. Toda la gloria es para Dios. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice que el Señor no comparte su gloria con nadie. La gloria es de Él, es para Él. Y me recuerda que en cierta oportunidad el gran predicador Billy Graham, quien predicó a millones de personas, quien llegó hasta el Kremlin, ahí en la antigua Unión Soviética, a hablar de Jesús en un país ateo. Él dijo algo que me llama mucho la atención. Él dijo: el día que tome un poquito de la gloria que solo le pertenece a Jesús, ese día
mi ministerio se habrá acabado. Es decir, toda la gloria para el Señor. Todo lo que pasa, las sanidades, las conversiones, el poder que da Jesús para predicar, ser testigos, toda esa gloria le pertenece a Jesús. Por eso decía Pedro, por Jesús, este hombre está en completa sanidad, en presencia de todos vosotros. Y como hablamos la semana pasada, hermanos, la sanidad que dio el Señor a aquel hombre fue completa. Una sanidad que no solamente es física, material, ahora podía caminar, sino que dice que ahora podía entrar al templo a alabar. Era una sanidad también espiritual, le dio salvación. Y no solamente eso, le dio una sanidad económica, porque ahora podía trabajar, ya no tenía que pedir más limosna, estar ahí en la puerta pidiendo limosna, ahora podía trabajar. Era una sanidad familiar, hermanos, porque ahora podía jugar con sus hijos, podía ayudar a su esposa en casa, podía pasear con ellos, ya no estaba limitado. Aún era una sanidad psicológica, porque ya no se sentía una carga. Por eso dice la palabra, Jesús ha dado a completa sanidad en presencia de todos vosotros. Qué tremenda enseñanza. La gloria, la honra, la alabanza es solo para Dios. El versículo 13 dice, y comienza aquí la predicación fuerte para ellos. Hasta aquí solo testificó de Jesús que Jesús hizo el milagro, pero comienza a decirles, a quien vosotros negasteis delante de Pilato. Y cuando éste había resuelto ponerle en libertad, vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. Qué valiente Pedro para decirle a ellos en su propia cara, ustedes mataron a Jesús. Pero me llama la atención 3 verbos que hay en estos 3 versículos de 13 al 15. El primer verbo es entregar. Aquí les dice, a quien vosotros entregasteis. Entregar. Cuando escucho esta palabra entregar, me acuerdo que fue Judas quien entregó a Jesús. Fue Judas que se puso de acuerdo con los líderes religiosos y políticos de la época y les dijo, a quien yo dé un beso, ese es. Y él fue y entregó a su maestro. Él lo entregó. Él hizo algo terrible. Y es como si le dijera en este momento, Pedro, a esa gente, vosotros son como Judas. Así como Judas entregó a Jesús, vosotros también lo entregasteis. Pero luego dice algo más, otro verso, y es el verbo negar, a quien vosotros entregasteis y negasteis. Yo no sé si esto sea así, hermanos, pero puedo pensar que cuando Pedro dijo esto, realmente era el testimonio de su vida. Porque Pedro negó a Jesús. 3 veces le negó. Jesús le había dicho a él, antes que el gallo cante, Pedro, tú me habrás negado 3 veces. Y él dijo, no, Señor, si es posible, mi vida daré por ti, pero no te voy a negar. Y esa noche, cuando Jesús fue entregado por Judas, dice cuando estaba ahí en el palacio, siendo interrogado por Caifás, Pedro comenzó a seguir de lejos a Jesús. Y muy interesante, dice que habían prendido una fogata ahí en el patio y él se sentó para calentarse al fuego con los enemigos de Jesús. Pero estando allí, calentándose con los enemigos de Jesús, siguiendo a Jesús de lejos, dice que vino un hombre y le dijo, tú eres de ellos. Él dijo, yo no soy. Y luego vino una muchacha y le dice, aún tu forma de hablar te delata porque tú hablas como Jesús.
Y él dijo, no soy, yo no conozco a ese hombre. Y a los pocos minutos vino otra persona y le dijo, tú eres uno de ellos. Y él dice que comenzó a maldecir, diciendo, no conozco a ese hombre. Y en ese instante el gallo cantó. Pedro negó 3 veces a Jesús. Y ahora les dice a todas estas personas, vosotros negasteis a Jesús. Vosotros también le habéis negado a Jesús. Bueno, no solamente le entregaron, no solamente le negaron, pero también le mataron. Dice, matasteis al autor de la vida. Le quitaste la vida a aquel que nos creó, aquel que nos dio la vida, aquel que junto al Padre y al Espíritu Santo, ahí en Génesis, al principio de la creación, dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquel Jesús, ustedes le quitaron la vida. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda valentía para poder decir esto Pedro ante esa gran multitud! Porque él corría el peligro de que sea atacado, sea un burlado, pero él no, con valentía lo dijo esto. Pero les dijo algo más, hermanos. Les dice, y cuando Pilato había resuelto poner en libertad, ustedes negaron al santo y justo, aquel que era sin pecado, y pidieron que se os diese un homicida, a Barrabás. ¿Les recuerda esta imagen cuando Pilato les preguntó si querían que deje libre a Jesús, que querían que lo suelte porque no hallaba ningún delito en él? La gente, la multitud comenzó a gritar, no, crucifícale, y pidieron a Barrabás, y liberaron a un homicida, mataron al autor de la vida, lo entregaron, lo negaron. Qué tremendo, qué tremendo. Aquí le está diciendo Pedro en un mensaje bastante fuerte, ustedes son pecadores. Le mostró su pecado. Y aunque les inculpó de esto que habían hecho ellos, hermanos, Jesús había dicho antes, a la verdad el Hijo del Hombre va para ser entregado, pero ay de aquel por quien es entregado. Bueno le fuera a aquel hombre no haber nacido. Lo dijo refiriéndose a Judas, quien lo entregó. Pero también el mismo castigo o las mismas palabras son para toda esta gran multitud. Hermanos, cuando pienso en esto, nosotros podemos decir qué mala gente fueron ellos, qué mal se portaron. No debieron haber hecho eso. Pero saben, hermanos, es lo mismo que hacemos nosotros cuando escogemos el pecado, escogemos la maldad para no seguir al autor de la vida. Escogemos aquello que nos da la muerte, porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cada día nos enfrentamos frente a esta decisión, a quién escoger, a quién seguir. Y es verdad que nosotros quizás no gritaríamos crucifícale, no negaríamos con nuestras palabras a Dios, tampoco le entregaríamos, y menos escogeríamos a un criminal en lugar de Jesús. Pero en la práctica es lo que hacemos cuando lo rechazamos, cuando no le seguimos, cuando no le aceptamos. Estamos haciendo lo mismo. Hermanos, Judas prefirió 20 piezas de plata en lugar de Jesús. Él prefirió las monedas en lugar de Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros frente a una decisión como esa preferimos algo pasajero en lugar de Jesús? Preferimos unas cuantas monedas que muchas veces quizás no son bien habidas. Sabemos que no son de buena procedencia. Quizás preferimos el deleite temporal, que sabemos que es pasajero, que hoy nos da alegría, pero mañana nos da tristeza y nos causa dolor. Y necesitamos más. ¿Cuántas veces tomamos esa decisión? Cuando esto hacemos, estamos negando a Jesús. No con nuestras palabras, pero sí con nuestros hechos.
Qué triste condición cuando hacemos estas cosas delante del Señor. En la próxima semana seguiremos estudiando este precioso pasaje de la palabra con el mensaje que les da. Porque esto no termina aquí. Es verdad que aquí les señala su pecado. Es aquí que los hace sentir mal por lo que ellos habían hecho. Pero aquí no termina el mensaje. Luego viene una invitación. Luego viene y ellos aceptan esta invitación. Pero, ¿qué nos enseña este pasaje? En primer lugar, hermanos, el propósito de los milagros de Jesús es para que veamos su poder, para mostrar su poder. Porque la Biblia dice, nada hay imposible para Dios. En Lucas 1:37. Él es todopoderoso. Y a través de los milagros podemos ver el poder de Dios. Pero no solamente eso, sino es para la gloria de Dios. Para que el nombre de Jesús sea glorificado. Esos son los propósitos de los milagros. Y alabamos a Dios. Y es lo que pasó ahí en la puerta del templo de Jerusalén. En segundo lugar, Pedro nos enseña que somos testigos de Jesús. Tenemos que hablar de Jesús. Y tenemos que aprovechar toda oportunidad que se nos presente para hablar de su nombre, de la salvación que Él da. Tenemos que aprovechar, somos testigos de Jesús. Y tenemos que hablar de Él y aprovechar cualquier situación y hablar con valentía. En tercer lugar, este pasaje nos enseña que toda la gloria, la honra y el honor le pertenece solo a Dios. Él es el protagonista. Él es el que hizo este y cualquier milagro. Y toda la gloria es para Él. Y la alabanza es para Él. Y en cuarto lugar, hermanos, esta acusación que hizo Pedro a esta gente, ustedes se entregaron a Jesús, ustedes negaron a Jesús, ustedes rechazaron y mataron a Jesús, ustedes son culpables. Esas palabras también son para nosotros, porque muchas veces nosotros no aceptamos a Jesús. Y no le aceptamos, no de labios quizás, pero nuestros hechos lo niegan. Quizás no queremos seguirle fielmente, obedientemente, cumpliendo sus mandamientos cada día. Y cuando esto no hacemos, estamos negando a Jesús. Que el Señor nos ayude. Que Él nos dirija, que nos enseñe a hacer su voluntad. Y que podamos disfrutar la vida que Él nos ofrece. Él dice su palabra, ustedes negaron, ustedes mataron al autor de la vida. Aquel que nos puede dar una sanidad completa, como le dio a este cojo. Queridos hermanos, el cojo escogió la vida, escogió la felicidad, escogió alabar y adorar a Dios. Su vida fue transformada y su sanidad fue completa, espiritual, física, familiar, socialmente, económicamente, psicológicamente. Él tuvo una sanidad completa, que es la sanidad que hoy te ofrece Jesús. Es posible que alguien que esté escuchando esta noche este estudio aún no haya recibido a Jesús, no haya disfrutado esta vida que Él ofrece. En Juan capítulo 10 y versículo 10, el Señor dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para robar y para destruir. Para hurtar, para matar y para destruir. Y está refiriendo al enemigo, al diablo. Eso es lo que Él nos quiere dar. Pero dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Acepta hoy la vida que Jesús te ofrece y no le entregues, no lo rechaces, no le niegues. Solo Él puede darte una sanidad completa. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar y darle gracias al Señor por esta palabra que nos ha dado esta noche, y que quiera Dios que su Espíritu Santo nos dé no solamente el querer, sino el poder hacerlo realidad, experimentarlo cada día en nuestra vida, vivir la vida plena
que Jesús nos ofrece, que este cojo disfrutó una vez que el Señor tocó su vida. Padre, esta noche en el nombre de Jesús venimos a ti para darte las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias porque tu palabra toca lo profundo de nuestro corazón. No solamente llega a nuestros oídos y a nuestras mentes, Señor, sino que llega a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para que cada día podamos disfrutar de la salvación completa que tú nos das. Gracias, Señor, porque este regalo que nos das está al alcance de nuestras manos. Si solamente pudiéramos creer y recibirte, podríamos experimentar el regalo precioso de tu salvación. Gracias, Padre. Oro por las personas que están escuchando este mensaje, para que tu Espíritu Santo pueda aplicarlo a sus vidas y para que ellos puedan experimentar, Señor, este regalo que tú quieres darnos. Bendícelos, cuídalos, protégelos, guárdalos de todo peligro y sobre todo, dales tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para terminar, me gustaría decirles que esto que el cojo experimentó ese día, cientos, miles, millones de personas lo hemos experimentado también. Cuando Jesús vino a mi corazón, no solamente me salvó, que es el regalo más precioso, me dio vida eterna, pero también me sanó. Experimenté su sanidad. Me dio una nueva vida. Me dio una vida con sentido, con propósito. Una nueva perspectiva. Cambió mi vida. Me bendijo con una esposa, con unos hijos a quienes amo con todo el corazón. Me dio un llamado para servirle. Un privilegio tan grande. Y me da su compañía cada día. La felicidad que da, Señor, el gozo que da en la vida cuando uno la acepta, no hay comparación. Es una vida plena, como Él dijo, que tengan una vida en abundancia. Que el Señor nos ayude, que nos bendiga, que tengan un lindo resto de semana precioso, que Dios los cuide, los guarde, y la otra semana estaremos acá también para seguir estudiando la palabra del Señor, y esta vez desde el versículo 16 hasta el versículo 26, que termina este capítulo 3. Que Dios te bendiga. Un abrazo muy fuerte. Te amo, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.